tardes. Esta es la charla de debilidades en modelos de aprendizaje automático o Machine Learning Weaknesses, que es un tema que, querramos o no, está sucediendo. Hay muchas implementaciones de estos modelos de Machine Learning que sirven para resolver problemas que tenemos los desarrolladores y es importante que tengamos noción de cuáles son sus vulnerabilidades, qué tipos de cuáles son los vectores de ataque y cuáles son los modelos de amenaza que tenemos que tener en cuenta cuando estamos poniendo alguno de estos modelos de Machine Learning en producción. Así que la verdad es que de mí, para lo que interesa en la charla, es que soy un hacker únicamente. Lo que se necesita para poder adentrarse en este tipo de mundo, si bien tiene una base matemática muy fuerte y los algoritmos que se usan son complejos, la verdad es que hay muchas librerías que están construidas encima de eso y lo que es necesario es la capacidad de abstracción para entender cómo se están abordando estos problemas y saber cuáles son las vulnerabilidades que se pueden presentar en los mismos para tener en cuenta y poder adentrarse en este mundo. Pero de vuelta, únicamente alguien que entiende cómo funciona una computadora, cómo se pueden programar distintas soluciones, es lo único que se necesita para adentrarse en este mundo. Va a haber momentos de la charla donde vean algunas definiciones matemáticas o algunas representaciones que por ahí asustan un poco. Lo único que les pido es que sostengan la vela un poco y sigan para adelante porque pues son completamente abordables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como cualquier actitud de evaluar la seguridad de cierto programa, es entender qué es lo que pretende hacer y cómo lo hace realmente. Para esto podemos ver que hay muchos modelos de lo que se conoce como inteligencia artificial. La inteligencia de Machine Learning, en realidad la inteligencia artificial es un campo mucho más grande que el Machine Learning y abarca también, como ahí muestra el meme, un montonazo de programación que se define por decisiones a través de una búsqueda de un camino óptimo por un árbol, algoritmos de min-max, búsquedas en grafos. Es importante entender que la inteligencia artificial es cómo intenta representar cómo un ente inteligente resolvería cierto problema. Y los modelos de Machine Learning son una subclase de la inteligencia artificial que se encarga de recolectar datos y tomar decisiones en base a esos datos recolectados. Es por eso que la traducción al español más adecuada, si quiere, es aprendizaje automático, en el cual se le expone a cierto algoritmo un montonazo de datos y es... y en base a ciertos algoritmos se toma la decisión correspondiente. Entonces es un paradigma distinto este es un paradigma distinto donde, a diferencia de antes, donde teníamos un caso de estudio donde decidíamos abordar cierto problema, escribíamos ciertas reglas que nosotros entendíamos que definían la solución inteligente de la persona, y evaluábamos después qué tanto nuestras reglas que habíamos escrito se correspondían con lo que esperábamos que un ente inteligente decidiera. En base a eso, si el resultado era bueno, se largaba a producción. En caso de que fuese malo, se analizaban los errores, se volvía a estudiar el problema y se volvían a escribir reglas al respecto. En ese sentido, los modelos de Machine Learning son distintos, porque agregan este nuevo actor, que es los datasets, esta recolección de datos que tenemos para tomar las decisiones. Y nuestro ciclo de desarrollo de software pasa entonces por no reescribir esas reglas, sino conseguir información que sea más apropiada para representar
las decisiones que queremos tomar, cuáles son las características de esa información que nos interesan a nosotros para poder tomar esas decisiones. Es por eso que hoy en día tenemos tantas empresas grandes que están haciendo como el core de negocio, la recolección de datos y cómo, y las capacidades que tienen estas empresas para predecir o tomar decisiones al respecto. Entonces, las aplicaciones de estas pueden ser en muchos ámbitos. Acá seleccioné algunas que capaz que son más interesantes para lo que es TandilSec, porque hablan de cómo funciona la seguridad defensiva, que puede ser utilizado para la detección de filtros de spam, para el reconocimiento de voz, para poder traducirlo a texto, para la detección de malware, para las validaciones biométricas, y por supuesto que hay muchas otras aplicaciones que son también válidas para lo que es el ámbito defensivo de la seguridad informática. Desde el lado ofensivo se han encontrado aplicaciones, hay ejemplos de detección de sandbox basado en modelos de machine learning, lo cual es interesante. Y algo que sí está resonando y es realmente fuerte es la creación de deepfakes, que son básicamente formas de falsificación de videos o imágenes o audios de personas, lo cual es una arista importante a cómo nosotros validamos la información que recibimos y nos muestra los problemas de las comunicaciones de hoy en día. Pues, hay muchos ejemplos que se pueden buscar en internet, que están Obama hablando, Trump diciendo cualquier cosa. Son básicamente modelos de machine learning que se usan para falsificar la imagen de una persona. Y también en sistemas que no están relacionados a la seguridad y aplicaciones dentro de lo que son sistemas de salud, predicciones financieras, y se me ocurre, en base al ejemplo anterior, también las publicidades dirigidas son un fuerte campo de estudio para la aplicación de modelos de Machine Learning. Esto para tener una idea de cuáles son las aplicaciones más comunes, y en todas estas áreas son en las cuales nuestros vectores de ataque van a tener injerencia. Hay que entender un poco cuáles son las clases de algoritmos de Machine Learning que tenemos. Tenemos todo lo que es la familia de lo que es aprendizaje supervisado, donde tenemos una persona que está clasificando ese dataset y estamos entrenando a cierto modelo de Machine Learning para que se adecue a las clasificaciones que prehizo una persona. Tenemos los algoritmos que son de aprendizaje no supervisado, que se basan en la detección de patrones dentro de un dataset recolectado por personas. Y tenemos también algoritmos de reinforcement learning que se usan para tomar decisiones donde tenemos una representación modelo del universo. En lo que a nosotros respecta y en lo que vamos a ver en esta charla, vamos a ver básicamente modelos de aprendizaje supervisado, que acá se muestran algunos ejemplos, como que son esos K-nearest neighborhoods, o los vecinos cercanos, los K vecinos más cercanos, que son básicamente dentro del espacio muestreal que tengo de datos, cuáles son los elementos que están cerca y a qué clase se corresponden esos elementos que están cerca. Hay un ejemplo de eso que se ve en el mapa, donde tenemos un mapa que está segmentado y tenemos los puntos que se ven en ese mapa, ya sean de color rojo, azul o verde, son puntos de nuestro dataset que están clasificados por una persona. Alguien decidió que el punto que estaba cerca del 0102 era un punto verde y lo clasificó de esa forma. En base a eso, aplicando un algoritmo de
un algoritmo de KNN, el modelo separa en estas líneas que se ven representadas cómo clasificaría un punto nuevo que aparezca en el mapa. Es decir, si alguien dice, ah, bueno, entonces, ¿a qué clase se corresponde el punto 0901? Y ese es probablemente un punto azul. Es algo para representar esto que son unos modelos de aprendizaje supervisado. Y si bien esos son datasets que se pueden usar, por ejemplo, para detectar si una persona, cuál es la tasa de mortalidad de cierta persona, y podemos definir nosotros cuáles son las características importantes para recolectar esa data, y podemos recolectar, por ejemplo, edades y sobrepeso o cantidad de peso, y tener también un parámetro de qué enfermedades tuvieron. Son datasets en los cuales una persona ya eligió cuáles eran las características que quería para representar ese problema. También tenemos otros tipos de problemas que también son de aprendizaje automático clasificado, pero en los cuales esos datos están, no son fácilmente extraíbles. Por ejemplo, en el caso que vemos arriba de la imagen, es una imagen de un perro, pero es difícil extraer de esa imagen de un perro, decir, bueno, me interesa que el dataset, no sé, cuál es el color predominante, o cuáles son los píxeles que definen una oreja. Es realmente difícil extraer esas características a través de una imagen. Para eso existe una familia distinta de aprendizaje automático, que son, bueno, para extracción de características en capas escondidas están las redes neuronales, y en particular para el procesamiento de imágenes se usa algo que son redes de convolución, en las cuales se va recorriendo la imagen a través de pequeñas submatrices, y se va extrayendo cuáles son las características más importantes para la siguiente capa de la red neuronal. Hasta que toda esa información se reduce, y como se puede ver en el final de la imagen, se reduce hasta el punto donde se puede clasificar en que sea un perro, un gato, o el tipo de animal, de clases que se hayan definido. Un poco más de las redes neuronales, que son un tipo de algoritmo que suele ser muy atractivo por esta característica de que la extracción de características para un modelo de Machine Learning, valga la redundancia, se puede hacer a través de agregar capas en la red neuronal. Lo que es interesante de esto es que básicamente cada píxel de nuestra imagen o cada parámetro de nuestro input va a ser operado, en este caso multiplicado, contra un peso, y después van a ser sumados todas esas. Después se le aplica una función de activación en la cual se define si esa neurona se activó o no, y el resultado de eso se le pasa como información a la siguiente red neuronal. Eso es lo que sucede en una instancia de evaluación. Una vez que se evalúa el modelo, como vimos en nuestro proceso de desarrollo de software, se tienen que ajustar de alguna forma estos pesos. Los pesos estos se ajustan con un algoritmo que se llama gradient descent, o descenso del gradiente, en el cual se clasifican parte del dataset de imágenes que tenemos en el caso de las redes convolucionales, y se mide qué tanto error está teniendo en este momento nuestra red neuronal. Y se ajustan los pesos de esa red neuronal para acercarse más a lo que uno esperaría que den esos resultados. Una vez más, esto es aplicado a algoritmos de aprendizaje supervisado, donde todas las imágenes ya están clasificadas por una persona, entonces se puede realizar este proceso iterativo donde
el modelo va convergiendo a lo que nosotros esperamos que clasifique. Eso era una mirada muy por encima de cómo funcionan los algoritmos de aprendizaje automático, para que tuviese una idea, y ahora vamos a empezar a pensar cuáles son de estos los puntos que nosotros podemos pensar que se podrían usar con alguna intención maligna para que el modelo prediga de una forma no esperada, ¿cierto? Entonces podemos ver que hay distintos tipos de ataque. La verdad es que hoy en día no hay una taxonomía clara como es el OWASP Top 10, lo cual es interesante y desafiante en este campo de investigación, pero sí se pueden ver que hay algunos tipos de ataques que son comunes y que son generales a estos algoritmos. Está el tipo de ejemplos adversarios, en los cuales nosotros podemos crear un input para la red neuronal que en general a un ente inteligente no lo confundiría, pero una red neuronal, por cómo está construida en base a estos datos que recibió, sí lo afecta. Este tipo de ataques es relativamente sencillo de hacer, incluso para redes muy grandes, una vez que estamos en un esquema de white box, si queremos tomar ese término del área de pentesting, que básicamente nosotros tenemos acceso al modelo, entonces podemos crear ejemplos adversarios, vamos a ver un ejemplo de eso, y ejemplos de redes muy grandes son las imágenes, que son de n por m en la cantidad de parámetros de inputs que reciben las redes neuronales. Entonces son redes neuronales que son muy grandes, que procesan muchos inputs, y que eso daría la impresión que crear a mano un ejemplo adversario de eso es difícil, pero en un esquema de caja abierta, donde nosotros tenemos acceso a cómo está hecho el modelo, se pueden realizar ejemplos adversarios con relativa facilidad. Envenenamiento de data o data poisoning, que es algo que aplica a todas las familias de aprendizaje automático, pero las aplicaciones en el ámbito de seguridad son un poco más rebuscadas o apuntan a cierto tipo específico de algoritmo, eh, aplicación de estos algoritmos de aprendizaje automático. En ese sentido, se puede ver que a cualquier algoritmo de aprendizaje automático le afectaría que un hacker altere la data con la cual le está entrenando. Pero en general es muy difícil que tenga acceso a eso. Por eso, en ejemplo, en casos de la vida real se aplica más que nada sobre modelos de reinforcement learning que están aprendiendo todo el tiempo y recolectando información todo el tiempo de tráfico de red o de lo que sea, donde se produce la mala clasificación del modelo a través de envenenar el tráfico que está analizando ese modelo. Un ejemplo de eso es un caso de Google para su filtro anti-spam. Y finalmente, que es uno de los ejemplos más icónicos que tenemos, que es el robo de modelos. Y digo icónico porque el primer CVE sobre vulnerabilidades en modelos de Machine Learning fue hecho por William Pierce en 2019, realizando un ataque de este estilo, en el cual a través de alguna API el atacante puede emular las predicciones de ese modelo hasta el punto donde le roba la información. Le roba una representación bastante buena del modelo. Lo interesante de eso es que hay varias empresas de informática que están basando su modelo de negocio en las capacidades que tienen estos modelos, entonces para esas empresas representa un riesgo muy importante que alguien pueda apropiarse de su modelo.
también vamos a ver un poco más en detalle este ejemplo. Entonces vamos a ver estos casos de ejemplo que les comentaba. El primero es Fast Gradient Sign Method, que es, básicamente se basa en que muchas de estas redes neuronales usan gradient descent, descenso de gradiente, para poder aproximar su modelo a lo que esperan que produzca. Es decir, hay un humano, está clasificando data, y hay un modelo al cual están ajustándole los pesos para que represente la data clasificada como lo haría un humano. Se ve ahí una fórmula chiquita que capaz que asusta un poco, pero es nada más la forma matemática de representar. Es el gradiente respecto de x, que x es el input del usuario, y sobre el costo. Y el costo es una función del modelo en su estado actual, el input que le estamos pasando, que es x, y el output que nosotros estamos esperando que dé ese modelo, que es y. Respecto a eso, hay un paper de 2015 que está publicado ahí como introducción a estas vulnerabilidades de Machine Learning. Es un conocimiento que es importante entender, donde se puede ver que las imágenes que están arriba a la derecha, que son dos pandas, para cualquier ente inteligente que lo vea, los modelos más actuales de clasificación de imágenes son susceptibles a pensar que la imagen de abajo es otro animal. En este caso creo que es INRI, significa lemur, no estoy seguro, pero es una clasificación pobre donde a ningún humano confundiría la imagen de abajo para pensar que es otra cosa que un panda. Pero al agregar este vector, que se ve a la izquierda, que es el vector curioso este, que se llama Fast Gradient Sign Method, como es opuesto a la forma en la cual está aprendiendo la red neuronal, maximiza el error que está teniendo la red neuronal sobre cierta imagen. Entonces, por más que le sumemos con un delta muy chico este vector a la imagen, la red neuronal clasifica de manera errónea esa imagen, lo cual es muy interesante. En el blog de Pucará pueden ver ustedes un poco más en detalle esto. Está un código de POC que hicimos para mostrar este tipo de vulnerabilidades. Y el otro caso que íbamos a comentar, que es el caso del primer CVE histórico sobre modelos de Machine Learning, en un servicio que se llama Proofpoint Email Protection. Galois les manda un saludo. Que le exponía a sus clientes, que son más de 230.000 clientes, la capacidad de detectar si un email que están recibiendo es spam o no. Para esto devolvía un resultado, que es el que vemos acá como cortado, que esto es sacado de la charla de Will Pierce al respecto, que se las recomiendo. También está el CVE publicado, que lo pueden revisar, donde se ve que el resultado que le está dando sobre el spam es un resultado bastante crudo. Y lo interesante es que respecto de un modelo de programación clásica, esto es una respuesta esperada de una buena API, donde nos está exponiendo muchos resultados y nosotros como programadores podemos desarrollar y tomar nuestros criterios sobre esta información. Lo interesante es que para estos modelos de Machine Learning que están intentando, que les interesa proteger cuál es un modelo que clasifica spam o emails de spam, es demasiado permisivo. Entonces, lo que hicieron estos researchers es agarraron estos parámetros que estaba dando
la red neuronal como resultado y propusieron algunas arquitecturas ellos sobre cómo podría ser posible crear un clasificador de modelos de spam. Una vez que ellos crearon un dataset de emails, donde algunos de ellos eran spam y otros no, probaron contra la API de Proofpoint para reclasificar cada uno de estos emails según cómo era que los evaluaba el modelo. Y en base a eso pudieron crear un modelo el cual se aproximaba bastante a lo que Proofpoint estaba considerando como relevante para determinar si un email era un spam o no. Y si se acuerdan, esto se parece de vuelta a un modelo de caja blanca, donde nosotros tenemos el modelo, podemos probar con el modelo y podemos ver qué parámetros son más significativos y cuáles no. Entonces, crear una metodología para evadir el sistema de detección de spam de Proofpoint. Entonces, para darle un cierre, vamos a pensar un poco cuáles son las ideas generales que nos podemos llevar de esto. Lo primero es que no hay ninguna bala de plata, pero sí hay algunas formas donde nosotros podemos mitigar algunas de estas medidas de ataques que tienen los atacantes, y que de vuelta esto se tiene que evaluar según el modelo de negocio que estamos exponiendo. No es lo mismo si estamos intentando proteger nuestro modelo o si nuestro modelo es libre para el uso y nada más estamos intentando hacerlo más robusto, o cuál es la orientación que nosotros estamos buscando. Respecto a eso, se puede hacer adversarial training, donde una vez que nosotros estamos entrenando nuestro modelo, agregamos también en el entrenamiento sobre imágenes adversarias, lo cual hace que nuestro modelo empiece a detectar cuáles de estos son ejemplos adversarios y los limita. Ensembling, que es una forma de tener varios modelos distintos de Machine Learning que clasifican al mismo tiempo el input que recibe, y a través de un sistema de votación se determina cuál es el resultado general de todos los modelos que se tienen. Pasar la información que estamos recibiendo a través de un proceso de validación, ya sea de Machine Learning o no. Usar datos, intentar que los datos que estamos usando para entrenar los modelos sean los más representativos. Las limitaciones de API tienen sentido en estos modelos donde a nosotros score de nuestro modelo de negocio es la protección y el derecho intelectual sobre el modelo. Entonces, limitaciones en la API no son ideales, pero son una forma de enfrentarlo. Y finalmente, y capaz que la idea más importante para llevarse, es que el diseño tiene que estar orientado a la seguridad y tenemos que saber qué es lo que estamos intentando proteger. Que como la mayoría de ustedes sabe, eso es algo que es universal a todos los sistemas de computación, entonces no debería ser alguna novedad esto. Así que nada, eso es todo de parte de Pucará. Muchas gracias a Tarlinsec por el espacio para compartir esta información.